Hola amigos, pues empieza esta semana del 10 de junio y empezamos con este análisis de las ideologías de los principales actores políticos en la realidad mexicana, izquierdas, derechas, como nos puso el presidente, conservadores y liberales. Y bueno, lo primero que me parece relevante que aclaremos es que esta terminología a mí en lo particular me parece ya obsoleta, ya superada. Sobre todo la cuestión de derechas e izquierdas. Si nos remontamos a los orígenes históricos, pues vamos a ver que surgen en el contexto de la Revolución Francesa. Antes de que los revolucionarios franceses llegaran al poder, había una serie de debates en lo que le llamaban la Asamblea de los Estados Generales. Y había entonces un moderador, y a la derecha del moderador se sentaban los representantes del régimen, del rey, de los nobles, de la iglesia, de los dueños de tierras, y a la izquierda se sentaban los representantes del pueblo. Esto es importante mencionarlo, porque muchas veces en estas discusiones se piensa cuando se dice el pueblo, o los representantes del pueblo, y se piensa que hay como si el pueblo hubiera personalmente cada persona participado de la elección, y a veces no son más que líderes políticos que llegaron a posicionarse así. Y ese concepto se fue expandiendo su uso, a lo largo de estos más de 200 años, y hoy en día me parece a mí que un político que de verdad quiere liderar algo, tiene que tomar una posición moderada, digamos de centro izquierda o centro derecha, porque si beneficia muy descaradamente, vamos a usar ese término, a las masas populares y perjudica a los empresarios, causa ciertos efectos negativos. Y si beneficia solo al régimen sin pensar en las clases populares, pues causa otra cascada de efectos negativos. Entonces, me parece que hoy en día se busca más una moderación al respecto de eso. Y además, y esta es una cuestión más técnica, a lo mejor no les parece tan interesante, pero ¿qué pasa cuando estos líderes sociales llegan al poder? Se convierten en la nueva derecha, y antes de que me juzguen de loco, piénsenlo. Llega, por ejemplo, vamos a hablar en concreto de Andrés Manuel López Obrador, llega al poder, tiene acceso al presupuesto federal, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, tiene las fiscalías. Él hablaba de oligarcas y de la cúpula del poder, pero la realidad es que él era esta nueva oligarquía. Sobre todo porque Morena, además de todo esto, tenía la mayoría de los gobernadores, la mayoría en el Congreso, la mayoría de las presidencias municipales. Entonces, si había una oligarquía, un grupo de gente poderosa, era Morena. Y es natural, la democracia funciona así. Igual, pues quién era la cúpula del poder. Y si piensas, si le sumas todavía que el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, se benefició, tuvo muchos contratos con Morena, nunca hizo explícito su apoyo a Morena o a López Obrador, pero se entiende que había una cierta buena relación, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿dónde estaría la cúpula o el grupo de poder, no? Y los términos que después López Obrador comenzó a utilizar de fifís y conservadores o liberales también son conceptos arcaicos que remontan a la época en que México logró su independencia. ¿Qué fue lo que pasó en ese contexto? Bueno, primero hubo el breve imperio de Agustín de Iturbide, que era de fundamento católico y que además era interesante porque era un imperio con base parlamentar. Había un congreso, y en el Congreso lo que hubo fue mucha gente de la oposición que los historiadores relacionan con la masonería y que hicieron el trabajo de inclusive ejecutar al emperador Agustín de Iturbide.